hablando de bosques, de montes, y estepas, creo que son, ¿eh? Bueno, se lo voy a preguntar al maestro. Buenos días, maestro, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Marité, buen día Carlos y buen día a toda la vasta audiencia de esta FM. Bueno, Bien, nos están viendo y nos están escuchando. Estamos a perfecto. través de las camaritas, nos ven y nos escuchan, el primer streaming de la mañana. Bueno, habíamos dejado temas, digamos, en la semana que venimos hablando. Lo dije bien, montes, bosques y Sí, sí, estepas. son diferentes formaciones fitogeográficas, Claro, claro, sí. Pero ahí vamos a hablar de montes, claro. ¿no? Es muy distinto un bosque, a Sí, pesar de que todo es vegetal leñoso y herbáceo, ¿no? sí. Hay de todo, como en Botican, a un monte y montes de lugares semihúmedos y montes secos. Y es así que acá en nuestra querida Argentina tenemos desde la provincia de Salta, la linda, como Se decimos, salta la linda. desde Salta hasta Chubut, hacia la parte del Golfo de San Jorge, más o menos, ¿eh? O sea, desde latitudes inferiores, 20 grados, más 20 y tantos grados y minutos latitud norte, hasta los 40 y tantos grados latitud sur, se extiende el monte, o sea, la provincia del monte, desde el punto de vista fitogeográfico, con distintos distritos. Todo esto lo clasificó en forma excelente y hay una publicación de quien siempre recuerdo con admiración, el doctor Ángel Lulio Cabrera, era un señor español, vino muy joven a la Argentina, que fue profesor de la facultad, bueno, ni qué decir, en la Universidad de La Plata, y además de botánico, ecólogo, biólogo, anatomista. Bueno, el doctor Cabrera, hace años ya que ha fallecido, tendría más de 100 años ahora, fue de un primerísimo nivel. Y él, junto con un equipo de la Sociedad Argentina de Botánica, de la cual también yo participé como muchos años, fui socio de la SAB, Sociedad Argentina de Botánica, Buenos Aires, La Plata y de todo el país, y tuve oportunidad de conocer grandes profesores, señoras y señores, de aquellos, ¿eh? Si me pongo a contarse, necesitaríamos varios días para este relato. Entonces, el doctor Cabrera fue quien estudió las distintas formaciones fitogeográficas que yo tuve oportunidad de verlas in situ cuando era joven y después de muchos años también. El país, nuestra querida Argentina, tiene muchos kilómetros cuadrados o tenía de superficie boscosa, superficies de montes, de selvas, estepas, y ahí también la respuesta de los vegetales con respecto a las condiciones meteorológicas, edáficas, o sea, las condiciones ecológicas del lugar. Es así que en el monte vamos a encontrar especies que tienen una amplitud ecológica muy extensa. Por ejemplo, el molle, el Ujú. pimentero, o sea, el pimiento, el falso pimiento, digamos, que da esas pimientas rojas, ¿no? Rojas, sí. El árbol es precioso. El árbol es llovido que uno desde lejos dice, mira un sauce. Sí, es parecido a un sauce, es real. La copa es totalmente péndula, Sí, las ramas hacen a la arquitectura, ¿no? Y dan las características de la silueta. sí. Cuando uno estruja las hojas, largan un olor muy característico, típico de la familia de las anacardiáceas, de la familia de los quebrachos, Ah, a pesar de que tiene características distintas. Y tiene un porte, un eje muy tortuoso. Entonces viene desde Salta y termina su presencia a través del extenso recorrido de la provincia del Monte con árboles de más bajo porte, porque donde está presente la humedad, la profundidad de los suelos, donde no hay alcalinidad, donde no hay suelos salobres, suelos muy salitrosos, donde no hay mucha roca en superficie, suelos pedregosos, que decimos, entonces la planta tiene un mejor crecimiento, pero en las partes secas, y lo habrás comprobado cuando estuviste viviendo en La Pampa. en La Pampa, los Sí. caldenares
los chañarales, Sí. chañar, que es Sí, tan bonito el chañar, sí. va formando pequeños bosques. También el molle y algunos algarrobos que, si nosotros vamos hacia la provincia de Neuquén y hacia Sí. parte norte y noreste de Chubut, nos vamos a encontrar con un algarrobo que da unos frutos como un tirabuzón, que es el Ujú. retortuño que se llama, Ajá. el Prosopis stombolífera. Y también está el alpataco, que da unos frutos que tienen un olor como a café, el aroma, y que la gente, la gente de provincia, los Sí. autóctonos, ¿no? De los pueblos originarios, hacen también, obtienen la utilidad de todas esas plantas. Claro. El árbol, cualquiera sea la especie, cualquiera sean las características, siempre nos brinda, además de la sombra, nos brinda belleza a través de las flores, a través de la silueta, a través de las cortezas, a través de distintos tipos de hojas, Sí. los frutos, bueno, todo. Hay árboles comestibles y otros no tantos. Y volviendo a la provincia del Monte, Sí. no solamente Salta, parte de Jujuy, oeste, parte oeste de Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, parte de La Pampa, La Pampa, San Luis, Sí. pero también Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Es extensísimo, son muchos kilómetros Sí, son muchas hectáreas con montes, sí. con montes. Pero a su vez, las características de las plantas de los montes, también pueden decir personas de la zona de Mesopotamia, de Corrientes y Entre Ríos, está hablando de montes, sí. Los montes mesopotámicos forman una sabana, un Sí. tipo parque. Hay plantas bajas, coposas, copas redondas, tienen muchas espinas en las hojas y en las ramas. Los frutos son muy particulares, pero ya es ralo y tenemos zonas de esteros, zonas de cuchillas, zonas de lomadas, suelos arenosos. Es muy distinto, en parte, es muy distinta la vegetación de los montes de Corrientes y Entre Ríos y muchas especies, a pesar de que hay algarrobos, de los montes de la parte seca del oeste. ¿Y cuál es la diferencia entre el bosque y el monte, por Claro, ejemplo? perfecto, me has dado pie. En el monte hay plantas de suelos xerófitos, suelos secos, amplitudes térmicas, se tiene que adaptar la planta a mucho frío durante la noche y mucho calor durante el día, pocas precipitaciones, 200, 300, 500 milímetros en la mayoría de los casos, pero esas amplitudes. Y además, la hoja de los árboles se transforman a veces en espinas, o tiene mucha resina, o tiene también ceras. Ajá. Entonces, nosotros en este momento estamos pasando frío y nos protegemos con abrigamos, calefacción, sí, nos abrigamos con nuestro ropaje, como se enseñaba a los chicos en el jardín, el ropaje. Entonces, el árbol se protege per se, o sea, por sí mismo. Y que ya lo he repetido en algunas oportunidades, una de las características que manifiesta el árbol es a través del leño. En la parte interna, analizando desde el punto de vista de microscopía en laboratorio, sí, analizando la madera, ya uno se da cuenta de dónde proviene. Es totalmente distinto. Qué bien. Es increíble. La anatomía, o sea, he hecho muchos años anatomía, microscopía, y ahí cantaba todo, hasta también el tipo de madera que le conviene utilizar al carpintero. Claro, claro. Generalmente romantizamos el bosque, ¿no? El bosque es como que lo romantizamos, como que es pasto verde, troncos altos, sí, las copas sí. Y los montes no, los montes... Pero no hemos hablado de Caperucita y el lobo, en el bosque, no, el bosque. Eso ya queda de modé, ya queda cursi. No, porque romantizamos el bosque, pero sí, los montes pareciera que fuera que todo debajo está un poco como mucha maleza, como espina. El monte tiene, claro, pero las personas del lugar, riojanos, salteños, tucumanos, catamarqueños, todas las personas del norte, las personas nativas, y tal vez algunas nos esté escuchando, utilizan las algarobas, o sea, sí, los frutos, las chauchas, las vainas de los o legumbres, se los digo en todos los términos. Sí, y sí, viene en criollo las chauchas. Las chauchas. Los frutos secos,
que los animales van ramoneando, van Sí. comiendo y después en las heces, en los excrementos, lo van sembrando, Claro, lo dispersan. claro, claro, Bueno, claro. entonces, de los algarrobos, el algarrobo blanco, el algarrobo negro, el Prosopis flexoso, el algarrobo dulce, el Prosopis chilensis, el algarrobo blanco, que le llaman también, porque hay muchos algarrobos que tienen distintos nombres científicos, Claro. pero el nombre vulgar Ujú. también lleva confusión. Entonces, inclusive de los frutos del chañar, se hacen distintos, se hacen dulces, se hacen mermeladas, se hacen jarabes, Sí, sí. pero mirá, ni te das una idea. La gente autóctona, la gente aborigen del lugar, utilizan las cortezas, utilizan las hojas con distintas aplicaciones y distintos tratamientos. Arrope le dicen, ¿no? A los dulces, arrope es El arrope. el arrope, que se hace con el piquillín también en La Pampa. Claro, el piquillín se llama Condalia microfila. Oh, Mirá, hay que poner microfila, es con PHY sí, y doble L, sí, cuidado. microfila. En este marote, Sí. que ya tiene casi, voy pisándole los talones a Mirta Legrand. Sí, le voy pisando, pero hasta ahora me acuerdo bastante porque puse mucha atención en aquellos que nos legaron una enseñanza de primerísimo nivel. Y vuelvo al doctor Ángel Lulio Cabrera. Sí. Bueno, ¿sabés? El grupo, y al doctor había un micólogo de hongos, Ajá. Jorge, no me acuerdo el apellido, pero cansado de verlo en la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces, toda esa gente formó equipos interdisciplinarios, biólogos, ecólogos, Sí. botánicos, microscopistas, o sea, la parte de histología vegetal. Histología es cuando uno hace los estudios de las Sí, hojas. sí, sí. Y nosotros vemos la hoja, pero debajo, en la cara inferior, debajo, o sea, se llama, en vez cara abaxial. Ah, ¿qué nombres, maestro? No, tiene lógico. La botánica. Los nombres había que, y si formábamos a técnicos y profesores e ingenieros forestales y agrónomos, teníamos que emplear esos términos. Sí, claro. Pero decimos, en la cara de abajo, el anverso y el reverso. Sí. La parte de abajo, aquí debajo hay unas aberturas microscópicas que se llaman estomas, Sí. y que tienen un poro pero microscópico, Sí. se llama poro u ostíolo, un agujerito en Sí. criollo. Aparte tienen las células oclusivas y las células anexas, y de ahí la clasificación de los distintos tipos de estomas. Ah, La planta los abre, las hojas, y los cierran. sí. Cuando hace mucho calor, cierran. Es como decir, hace calor, nosotros decimos abrimos las ventanas, la planta cierra los estomas, cierra las ventanitas microscópicas, para evitar la pérdida de agua, Claro. la transpiración. Y a veces no surte las raíces el agua desde abajo que van tomando de las napas del suelo, de las capas freáticas, entonces por lo tanto tiene que protegerse. Entonces las plantas de las zonas secas crecen lentamente, tienen un color también, mucha pelusa, muchos pelos así de color gris por las radiaciones solares. O sea, se tiene que proteger como puede. Claro. Y sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Claro, por eso depende de los climas, es la vegetación, maestro. Tanto los montes, los bosques, las estepas. Por eso, es muy distinto una selva de un monte. Y claro. los bosques, tuve oportunidad de vivir tantos años en los bosques patagónicos, Qué lindo. árboles de gran altura. Alerces, arrayanes, todo eso. Claro, pero desde Malargüe, más o menos 36, estoy hablando del sur de Mendoza, 36 grados latitud sur hasta los 55 de latitud sur, se amplía, se va extendiendo, ¿no? A través, la vegetación está presente en los faldeos, en las laderas, con distintas características. Pedemontana, o sea, al pie de la montaña, donde tiene un perfil de suelo más profundo, son árboles, no siempre. Aparece la lenga, que se extiende, y todos sus congéneres, o sea, todos sus familiares, raulí, roble pellín, coihue, ñire y el guindo. El guindo es un árbol muy parecido a la lenga que vive en toda la zona del sur de Santa Cruz y todo Tierra del Fuego. Si no me equivoco, la lenga es esa madera amarilla que se hacen tantas cosas lindas, tanto en Mendoza como en el sur, ¿no? La lenga, claro.
es de una especie nativa que se comparte con el país trasandino, con Chile, Sí. y se comparte en Australia, pero no son iguales, son elementos congéneres, Ajá. quiere decir del mismo apellido, Notophagus, pero distinta en la familia, son todos los nombres distintos. Claro. Y así el raulí era Notophagus nervosa, un árbol bellísimo en la zona del lago Lácar, donde está emplazado de un lado la ciudad de San Martín de los Andes, y así, y sobre las laderas aparece el raulí y el roble pellín, el Notophagus oblique. Es que cambian los colores de hojas, ¿no? Que de un amarillo a un rojizo, etcétera, etcétera. Por eso repito lo que dicen algunos poetas y decían, en otoño el colorido de las hojas reemplaza a las flores de primavera. Sí, sí, maestro. Es bello, bello el lago Lácar aparte en la invierno. Altura. Sí. Y el coihue, co-i-hue, con H, o coihue con G y doble acentuación, doble con diéresis. El coihue, al lado del agua, es un árbol de mucha altura, puede tener 35 o 40 metros. Es el que más abunda y hace competencia con el ciprés de la cordillera. El ciprés es muy bonito, se han muerto muchos cipreses y hoy día, como está de moda quemar todo, bueno, quemamos los árboles, sí, ya no respetamos más nada. El coihue, esto para cerrar ya, el coihue se le hacen como unos nudos que a las ramas, maestro, que es donde nace la artesanía de los lugareños. Son agallas, agallas que se van formando, tienen un nombre que, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero lo conozco bien, y hacen como tumores, y la madera se hace, claro, la trabajan los artesanos. Los artesanos del lugar, sí. Bueno, tenemos en casa, quien no ha ido al sur por ahí, se ha traído algo para la picada, los tenedorcitos, las cosas que son de las ramitas. Bueno, ahora, en los parques no permiten sacar nada. No, están vedados, parques nacionales. El Parque Lanín, en el parque, todo. Están vedados, sí. En todos los parques que he estado y he conocido, y siempre acoté al lado de la lenga, por lo general va el ñere, que lo utiliza más para poste. Claro. Tiene una madera muy... ¿Y sabes lo que en los montes de ñere, que están más así cerca de las lagunas, hay huecos en el tronco, y los patos silvestres ponen 8 o 9 huevitos y sacan los patitos de ahí? Que lo he visto por la internet, pero digo, pero yo los he visto personalmente en muchos lugares, y cuando ya nacen se van tirando al agua a medio metro, se tiran, son como pequeñitos, chiquititos. Sí, los conozco, los patitos, hermosos. Los patos grandes son chiquitos y los hijitos son unas cositas muy chiquitas, son como los teritos, ¿no? Que los teritos son chiquititos, así, patitos muy chiquititos. El tero en la Patagonia está presente. Sí. Y las abutardas, o sea, los caiquén, unos tipos de gansos silvestres que aparecen mucho del lado de Chile y de Argentina. Que comen todo, es como decir la paloma montera, la tórtola, la montera, la intermedia acá, o las cotorras, en esta zona, bueno, las abutardas, esos gansos silvestres, allá en un rato te pasan la podadora, como la langosta. Bueno, qué bello es nuestro país con tantas cosas, maestro, ¿no? La fauna, la flora. En nuestro país tenemos todo, lo único que nos falta tal vez es sarna para rascarnos. Sí, señor. Sabés que nos falta respetarnos un poco. Sí, totalmente. Y tirar parejo la carreta como una yunta de bueyes. Es sentido común lo que decimos. Pienso lo mismo. Acá no necesitamos ningún filósofo ni maestro. Ni cosa que se le parezca. Cuando aprendamos eso, tal vez nos arrepintamos de no haberlo hecho antes, ¿no? Pero es así, necesitamos eso, respeto. Maestro, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes. Continuaremos con los bosques. Vamos a hacer acentuación, vamos a acentuar la charla en los bosques andino-patagónicos. Bien. Gracias, muy amable. Usted, ¿dejó algún tema hoy el maestro? No, hoy no pidió ninguno. No pidió ninguno. A ver. Carlitos, ¿sabes? Busca El último adiós, un vals por Rodolfo Biaggi y el cantor Andrés Falgás, para aquellas personas mayorcitas que lo tengan en mente. Es un bellísimo vals de la década, me grabó en el 1940, y se evoca a una época pasada, pero no olvidada. Gracias. Gracias, maestro. Pausa entonces, el primer streaming de la mañana, ya volvemos.